En principio, aclarar que bajo ninguna circunstancia se puede abrir un diálogo con delincuentes. La única forma de tener un encuentro es con la justicia. Cuando alguien quebranta la ley, sobre todo en delitos de prisión preventiva oficiosa, no existen eximientes de responsabilidad. Entonces sería hasta cierto punto un acto ilegal llegar a tratar de negociar la ley. Yo creo que lo que se está haciendo actualmente, que es atender las causas, es la ruta correcta que se dejó de hacer hace más de 3 décadas. Hoy finalmente, si se logra contener que los jóvenes y la gente que puede cooptar el crimen organizado con mejores ingresos o con alguna forma de vida completamente distinta a la que estamos pensando y que debió haber sido, que es a través del estudio, a través de actividades económicas, a través de oficios, puedan tener una mejor visión de país, un destino que cualquier persona en el mundo desea tener, que es una mejor condición de vida. Yo creo que esa es la ruta. Ganarle el mercado al crimen organizado. Hoy por hoy, pensar en alguna circunstancia de negociación o de acercamiento con el crimen organizado, en mi visión, no es viable. Yo lo que considero es que un tema esencial que hay que robustecer, sin duda, es que en México no crezca de manera exponencial el consumo de drogas. Las campañas que en el pasado se realizaron para evitar que la gente consuma todo tipo de drogas no solamente fueron insuficientes, se tiene que tener también, y va muy de la mano con la anterior pregunta, que los jóvenes no tengan como opción de diversión o de recreación el consumo de drogas. Yo creo que esa parte es importantísima porque se creó un mercado interno dentro de nuestro país de distintos tipos de drogas. Y hay ciertas drogas que son verdaderamente peligrosas, que están causando un daño terrible en los Estados Unidos, por ejemplo el fentanilo, que está mezclado incluso ya con heroína en los Estados Unidos y que mata gente en muy poco tiempo. Nosotros no podemos caer en el consumo exacerbado de ese tipo de drogas duras y, por supuesto, no solamente evitar el consumo de todo ese tipo de sustancias, sino fomentar otro tipo de actividades, las actividades culturales, las actividades deportivas. Insisto, la parte laboral es muy importante. Si no existen opciones en nuestro país de desarrollo económico, de desarrollo laboral, donde los jóvenes salgan de las distintas licenciaturas o de los distintos oficios sin una cartera de trabajo, pues es complejo enfrentar también la enorme competencia y la enorme oferta también por el otro lado que tiene el crimen organizado para los jóvenes. Yo creo que esa es una visión que se tiene que enaltecer, de que los jóvenes no solamente encuentren opciones, sino que sean opciones bien pagadas, opciones de trabajos dignos, de salarios competitivos y por supuesto de un retiro que eventualmente le satisfaga a la población mexicana una posibilidad de tener pues no solamente consistencia, sino de arraigarse en los centros de trabajo, porque también la rotación laboral ante la falta de buenas oportunidades, pues eso amplía la posibilidad de que puedan ser cooptados. La inseguridad en México no solamente ha sido algo que se equivocó la estrategia en el pasado, hoy se está reenfocando a través de atacar las causas, tiene un componente nuevo, que insisto es el consumo, es que muchas personas jóvenes se están dedicando también no solamente al tema relacionado con el tráfico, tránsito, trasiego de drogas, sino a otros delitos que también están relacionados con el crimen organizado, como el secuestro, la extorsión. Ejemplo de lo que se debe de hacer. Si estamos viendo que la extorsión, tal cual como se dice coloquialmente, el piso que solicitan hoy muchos grupos del crimen organizado de distintos niveles, es uno de los delitos más cometidos, eventualmente tendría que ser uno de los tipos penales que se tiene que integrar al catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Es uno de los delitos que más se cometen en el país. Le piden piso al vendedor de camotes, le piden piso a los taqueros, a los boleros, según de cierta zona del país. No solamente son los grandes consorcios que sufren este tipo de delitos. Ahora, no solamente es la política punitiva, no solamente es la amenaza, sino el cumplimiento de la ley, es decir, un problema serio que tenemos en el país es el tema de la corrupción y la impunidad. Si hoy se siguen llenando de manera errónea, entre comillas, errónea, los informes policiales homologados por parte de los policías y se liberan a 30 delincuentes con toda la acreditación de la comisión de un delito por un tema de carácter administrativo,
donde los ministerios públicos, si bien es cierto, no es su responsabilidad, pero son los responsables de la investigación, si se tiene ese tipo de anomalías, donde un juez tiene todos los elementos jurídicos para liberarlos, son de las cosas que no pueden seguir ocurriendo en nuestro país. Es decir, es una mezcla fatal, la inseguridad con la corrupción y la impunidad. Yo lo que te puedo decir de Culiacán es que se tuvo que ponderar. Yo creo que fue una decisión muy valiente, que en otros sexenios se hubiera optado por el protagonismo sensacionalista de detener a un narcotraficante o un presunto delincuente, donde quizá los aplausos fáciles hubieran sido la cabeza, frente a las condiciones en las cuales se encontraba el operativo, hubiera causado muchas muertes, y sobre todo de gente inocente. Antes se les denominaba de manera muy irresponsable, y como para salir del paso, daños colaterales. No, los daños colaterales tienen nombres, son padres, son madres, gente trabajadora, son niños, que los vimos todos en redes sociales, los vimos en los distintos videos, y esos tienen una enorme esas decisiones tienen una enorme responsabilidad social. Si hoy se tomó esa decisión de no crear un enfrentamiento donde, a pesar de que existía la posibilidad no solamente en cuanto a la infraestructura de potencia de fuego por parte del ejército tiene helicópteros artillados, el ejército tiene personal muy bien capacitado para haber enfrentado una circunstancia de esta naturaleza. Sin embargo, ¿cuál hubiera sido el costo al final del camino? Una persona detenida y 50, 100, 200, no sabemos cuántos muertos, inocentes. Entonces yo creo que fue una buena decisión no haber continuado con ese operativo. Ya lo externó el presidente y el propio Gabinete de Seguridad, todos los motivos, cómo fue el operativo desde el inicio hasta el final. Y yo creo en este caso no solamente lo apoyo, la decisión que se tomó, y eventualmente en el futuro se tiene que hacer un análisis de rentabilidad entre lo que conviene realmente para los factores de seguridad de un país y no poner en riesgo la seguridad de las personas. Yo creo que esto eventualmente se irá ponderando en cuanto a esos criterios de rentabilidad y de utilidad en cuanto a la seguridad pública y eventualmente también este tipo de operativos se deben no solamente perfeccionar, sino que la toma de decisiones se deberá también llevar de una forma colegiada, donde antes de que ocurra una tragedia, no cometer pues una suspicacia que pudiera entrar en un motivo de crítica. Yo creo que desde mi punto de vista, este fue el ejemplo de lo que significa la política del presidente López Obrador, de no poner en riesgo a la sociedad mexicana frente a una situación en la cual pudieron haber muerto muchas personas. Yo alcanzo a observar una gran disciplina. El ejército mexicano tiene una trayectoria histórica como ningún otro del mundo. Esta lealtad al presidente de la República es histórica. Yo considero que dentro de las distintas instituciones de seguridad se debe también de preservar el derecho a discernir, a opinar, pero eso no significa que sea la opinión de la institución. El hecho de que un general haya externado su opinión respecto a su visión con un caso en particular no significa bajo ninguna circunstancia que compromete la decisión o la lealtad o el sentir de todo un cuerpo armado del país bajo ninguna circunstancia. Es respetable la opinión y la decisión de opinar de él, absolutamente respetable. Y ojalá cada vez existan más voces que opinen, porque también es una forma de democratizar los puntos de vista de las fuerzas castrenses. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia se percibe algún tipo de deslealtad o de indisciplina. Yo creo que nuestro país ha cambiado y escuchamos hoy discursos que no estábamos acostumbrados a escuchar. En la Cuarta Transformación nos tenemos que acostumbrar incluso a escuchar voces disidentes de una persona
que pertenece al ejército en su calidad de general, incluso en retiro, que bajo ninguna circunstancia, insisto, tiene que ver con la opinión de la institución como secretario de la Defensa Nacional, el cuerpo castrense en su totalidad, bajo ninguna circunstancia. Yo creo que hay una gran lealtad de los soldados mexicanos al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto al secretario de la Defensa Nacional. Yo creo que el hecho de que hoy se permita que se puedan manifestar como se manifiestan y que no tengan que pedir permiso, que no tengan que ser amordazados para poder opinar, es un gran paso para la democracia de México. Yo creo que bienvenida la crítica, bienvenido el disenso, qué bueno que opinen. Si hay algo en el cual, en lo cual puedan no solamente construir en favor de los derechos de los soldados, en favor de sus salarios, en favor de su retiro, en favor de la seguridad social del cuerpo castrense, también los generales, que son los más experimentados precisamente en esta institución, pueden aportar mucho. Qué bueno que hoy pueden involucrarse en temas políticos, aunque pareciera que en el pasado, no solamente pareciera, lo tenían prohibido siquiera levantar la ceja ante la opinión de un mando. Hoy, en mi opinión, considero que una opinión que disiente de un jefe en la Cuarta Transformación también sirve para construir. Bueno, ustedes saben muy bien que el subsecretario Alejandro Encinas está haciendo una labor extraordinaria y como nunca se está haciendo un despliegue precisamente de la mano con personal de la Defensa y con personal de la Marina para ayudar no solamente a descubrir estas fosas clandestinas, atendiendo las denuncias que existen. En este año no hay ningún tipo de recomendación relacionadas con las Fuerzas Armadas, relacionadas con desapariciones forzadas, ni con personas desaparecidas, ni que hayan tenido acceso a este tipo de actividades. Por fortuna, en este año no ha ocurrido. El tratamiento que se da a los hechos del pasado se concentra y se limita a una palabra que buscamos todos los mexicanos, que es justicia. Es decir, si hay personas que eventualmente, de manera acreditable, tuvieron que ver con algún acto de esta naturaleza, sin duda tienen que ser llevados ante la justicia del país, quien sea. Además de que son delitos imprescriptibles, hoy también esto es lo que garantiza la Cuarta Transformación: cero impunidad, ningún tipo de beneficio o privilegio a persona que esté relacionada con algún partido político, con un grupo de poder, con un grupo empresarial, las propias Fuerzas Armadas, y eventualmente lo estaremos viendo. Hoy el trabajo que está realizando Alejandro Encinas está dejando una huella profunda, no solamente para el gobierno, para la sociedad mexicana, sino principalmente para quienes buscan a sus familiares. Como nunca se había invertido presupuestalmente para estas organizaciones, tanto de la sociedad civil como de manera institucional. Se está comprometiendo a las entidades federativas para que estén creando sus propias comisiones de búsqueda de desaparecidos. Y además de ello está fortaleciendo la crisis forense enorme que hay en el país. Verdaderamente desastroso se quedó esto en el pasado. Miles de personas sin identificar, que eso es verdaderamente lastimoso, sobre todo para aquellos que no tienen hoy la certeza dónde están sus familiares. Yo creo que las Fuerzas Armadas no solamente están contribuyendo, sino también están en este momento ayudando a escribir una nueva historia para sus propias instituciones, donde ellos mismos están ayudando a buscar a los desaparecidos. Están involucrados no solamente en estas comisiones de desaparecidos, sino también en la custodia de los que realizan esta actividad, porque tú sabes que en algunas regiones del país donde se están metiendo a cuevas, donde se están metiendo a pozos naturales, donde se están metiendo a terrenos, donde también en esos mismos lugares hay siembra de estupefacientes, pues es estar tocando fibras muy sensibles, no solamente, insisto, para quienes buscan, sino también en territorios donde el crimen organizado, pues hasta cierto punto tiene el control territorial de ciertas zonas. Entonces, es un trabajo de alto riesgo que se está realizando con mucho empeño, con mucha valentía y primordialmente con mucho patriotismo. Precisamente allí en Nuevo Laredo, como nunca en la historia, se llevó a cabo una simulación de un enfrentamiento aparente entre policías estatales y supuestos sicarios.
Concentrémonos en eso, que es muy importante, y que en este momento todavía no hay una información clara de qué va a ocurrir. Hay evidencias de que las personas que fallecieron en ese aparente enfrentamiento fueron sustraídas de sus domicilios, fueron torturadas, vestidas como sicarios y posteriormente ejecutados y puestos dentro de los vehículos para aparentar, para simular un enfrentamiento, donde se utilizaron policías estatales y donde desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque lo que todos, insisto, buscaríamos en este caso también es un ataque feroz contra la impunidad, pero se crea una fiscalía especializada para resolver la investigación de esta problemática, haciéndola de juez y parte. Parto de ahí para decirte lo que ya referí. Sin duda el gobierno federal, en caso de que algún miembro, no solamente de las Fuerzas Armadas, cualquier persona que se encuentre involucrada en temas de desaparición forzada, puede estar sujeto no solamente a la autoridad. Hoy se puede garantizar que estas investigaciones no solamente son autónomas, así lo señala la propia Constitución, cosa que no había ocurrido en sexenios pasados, porque en este sexenio se le dio viabilidad a través del propio Congreso a la creación de la Fiscalía General de la República, que estaba mandatada desde el sexenio pasado, en el 102 constitucional. En este sexenio del presidente López Obrador se armoniza la legislación a través del propio Congreso para efectos de que tuviera esa transferencia de Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República y que todas las investigaciones que se están realizando no solamente tengan esa absoluta autonomía, sino también tenemos un fiscal muy digno, un hombre muy respetable y que, bueno, en estos últimos meses hemos visto no solamente la autoridad con la que está actuando, la eficiencia con la que lo están haciendo y no buscando el protagonismo, insisto, sensacionalista que se hacía en el pasado, que era una exhibición mediática de los grandes capos, que al final del camino todas las sentencias que eventualmente tuvieron todos esos capos fueron absolutorias. De toda esa numeralia de 2 sexenios, no hablamos de Vicente Fox, porque Vicente Fox fue una nulidad para la historia del país. Hizo un gran daño por esa omisión institucional. Pero hablemos de Calderón y hablemos del sexenio anterior. La gran mayoría de estos casos que fueron judicializados, ninguno de ellos tiene sentencias condenatorias importantes. La gran mayoría lograron su libertad por fallas en el procedimiento y en la investigación. Entonces, ¿de qué le sirve también a los estados, hoy por hoy, lograr esas detenciones cuando la efectividad judicial, en virtud de la propia integración de la investigación, no es contundente? Entonces, hoy lo que se tiene que hacer, no solamente, insisto, en estos casos en particular, es tener casos muy bien integrados para que la sentencia no solamente sea una sentencia condenatoria y no buscar la prisión por la prisión, sino que los casos eventualmente tengan una forma de retribución a las víctimas y el Estado mexicano entre ellos. Porque si estamos hablando de lavado de dinero, de delincuencia organizada, de secuestros, de extorsión, de uso de recursos de procedencia ilícita, todo ese dinero o esos activos tienen que regresarse al Estado mexicano para que eventualmente tengan una distribución hacia la población más vulnerable, como se está haciendo, por ejemplo, a través del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que es como hoy se están utilizando, por ejemplo, para la creación de orquestas infantiles, musicales en Oaxaca, o para el apoyo de los municipios más afectados por los sismos, o los más vulnerables en cuanto a pobreza, en fin, el apoyo a los deportistas. Ese tipo de noticias son las importantes para nuestro país, no buscarlos como cabeza de trofeo de una casa con Z. Eso no le sirve a nadie. Realmente lo que es interesante es cómo reparar el daño a las víctimas, cómo resarcir el dinero al Estado mexicano para que eventualmente se vaya hacia las personas que más lo requieren en nuestro país y empezar a reconstruir ese tejido social que se rompió durante estos últimos 36 años, donde sí, buscando el aplauso fácil de la captura de un capo, de la sentencia de alguien más, y el recurso y los activos, cuándo regresaron a la gente o cómo se benefició socialmente a los más necesitados. Todos nos lo preguntamos en el pasado. Hoy se está haciendo una realidad
lo que en su momento en campaña el presidente López Obrador prometió, que es resarcirle a la gente a través de cosas tangibles y no solamente el discurso. Hoy estamos en el boom de opinólogos que pueden ser expertos en astronomía, en comercio exterior, en crimen organizado, en tráfico de armas al mismo tiempo. Y es un boom que no hay especialistas en absolutamente nada. Solamente se dejan llevar por lo que puedan capitalizar sensacionalistamente a través de los medios que tienen a su alcance. Y esto ha sido así. Ahora resulta que están muy preocupados por los derechos humanos, por el medio ambiente, por los derechos de los indígenas, por los derechos de las personas miembros de grupos vulnerables. Vaya, es un sinfín de temas que solamente sirven para atacar al gobierno. No quiero generalizar que es toda la prensa, pero pareciera que cualquier cosa que se provoca como un acto positivo en favor de la sociedad, lo capitalizan en contra. Yo estoy convencido de que ellos tienen grupos de comunicación social, que han sido ocupados para el diseño de campañas negras, de fábricas de cortinas de humo permanentes para estar opacando lo que está haciendo el gobierno. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a hacerlo exactamente al revés, de tener un presupuesto para que se convirtieran en los principales aplaudidores de lo que hacía el gobierno. Y hoy que tienen que hacer su trabajo de difundir noticias, de hacer crítica, de discernir si fuera el caso, pero con elementos, no a través de la creación, de la invención de noticias falsas, es una forma de terrorismo. El crear una noticia falsa, por ejemplo, lo que ocurrió la semana pasada de un supuesto ataque en Michoacán, en Tepalcatepec, donde se filtró en redes sociales una nota falsa de que tenían más de 100 camionetas rodeando el municipio. Eso le causó a la gente de la zona, a nivel nacional, a nivel internacional, un desprestigio a las instituciones, a nuestro propio país, afecta a la economía, afecta al turismo. Es decir, lo que están causando este tipo de personajes, pues es no solamente un descrédito al propio gobierno, es un descrédito a la nación. En mi opinión, es una forma de sedición, es una forma de traición a la patria, es terrorismo mediático. Y eso no lo pueden hacer. Eso está tipificado como un delito de prisión preventiva oficiosa. Así de grave es lo que algunos hacen. Insisto, no quiero generalizar, no es toda la prensa, no son todos los periodistas, sin duda, hay gente con ética, pero hay quienes están encargados de manera metódica de hacer creer a la gente. Todos recibimos una cantidad de mensajes de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, de Instagram, de noticias falsas permanentes. Vaya, me llega una cantidad de informaciones de amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo. Oye, ¿esto es cierto? Y me la paso una parte del día desmintiendo todo lo que producen, porque es una producción metódica donde se nota una inversión económica para denostar al gobierno. Por fortuna, la gran mayoría de la gente de la cual por lo menos recibo esta información, ya vio que esta información, conforme la van elaborando, cada vez se dan cuenta de que es falsa. Cada vez se dan más cuenta de que ya es una obsesión patológica en contra de lo que hacemos en el gobierno. Cuando en el pasado, insisto, no eran capaces de levantar la ceja en contra del presidente del gobierno, al contrario, les aplaudían hasta lo peor, aplaudían la corrupción. ¿Cuándo estuvieron persiguiendo una estafa maestra en el pasado? Con elementos y con personas detenidas y procesadas. ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cuándo en el pasado se preocuparon, por ejemplo, de los Panama Papers, que en todo el mundo
Hubo un juicio internacional en más de 9 países, con personas procesadas, presas, incluso algunos con beneficios de justicia como la delación premiada, por ejemplo en Brasil, que esto ayudó a la detención de cientos de personas en todo el mundo en contra de las propias economías de los países. ¿Cuándo se preocuparon? Solamente hablaron de lo que ocurría en otras partes. ¿Y aquí en México? ¿Cuándo se preocuparon por investigar estos casos? Ahora se está haciendo. Ahora hay personas en la cárcel. Va a continuar. Es decir, esa es una lucha real contra la impunidad. Yo lo que te tengo que decir es que ellos están haciendo su trabajo de denostar. Están haciendo un trabajo verdaderamente infértil porque la gente se está dando cuenta de que sus bombas de humo, sus cortinas de humo, no solamente no son tóxicas, solamente son estruendosas, pero dura muy poco tiempo. Tienen que estar inventando el siguiente escándalo. Y esto, en vez de ayudarles, se sigue confirmando la enorme derrota moral que tienen en el pueblo de México. Así lo puedo decir. En principio, contribuir a la opinión. Tratamos, como ya lo referí, a seguir aportando, a dar propuestas de cómo pueden funcionar mejor las cosas en el país, a no involucrarnos en temas de carácter electoral, en apoyar los derechos que están ya en la Constitución. La gobernabilidad es un equilibrio muy frágil, porque tiene que ver con las demandas sociales y la eficacia del gobierno para responderlas. Y algunas de ellas no tienen sustento jurídico, algunas de ellas no tienen soporte financiero, algunas de ellas son inviables, porque incluso estén prescritas o ya resueltas y que alguien las quiere capitalizar. Pero lo que nos interesa es que si existe esa gobernabilidad, existen los derechos para todos. Es decir, estamos buscando que, si bien es cierto, se cumplan los derechos para algunas personas, no se afecten los derechos de otros. Por ejemplo, en el derecho de manifestación y de expresión, que se garantice que cualquier persona se pueda manifestar en el país, pero sin que afecte a los terceros, en su derecho al tránsito, como un ejemplo. Que si una persona busca hacer justicia a través de las instituciones, no solamente tenga justicia por parte de la autoridad, sino que sea retribuido una reparación de algún daño en su persona, y también lo buscamos a través de la Secretaría de Gobernación. Si se requiere modificar alguna norma, a través también de Gobernación, buscar las posibilidades entre los distintos poderes, no solamente el federal, sino los poderes legislativos estatales, también se busca armonizar la legislación en favor de todos los mexicanos. Es decir, la Subsecretaría de Gobierno y, por supuesto, la Secretaría de Gobernación es y seguirá siendo uno de los principales baluartes de la propia legalidad, de la gobernabilidad, pero del acuerdo para todos los mexicanos, no importando su preferencia sexual, su alineación partidista, su ideología política, su raza, sus costumbres, sus distintas lenguas que se hablan en México. Tratamos de que todos los mexicanos tengan todos los derechos que emanan de la Constitución, aunque para algunos consideren y no encuentren el nexo entre lo legal y lo constitucional. Esa parte es muy importante. Yo sé que a veces parece un tanto cuanto soberbio pensar que algunos tienen la verdad absoluta. No, no todos lo tienen, quizá nadie tiene la verdad absoluta, pero sí es importante estar refiriendo a cada momento lo que significa lo justo, lo legal y lo constitucional en distintos aspectos, y qué calificativos no los integra la norma, para que no se sientan incómodos. Simplemente es una invitación a que encuentren las definiciones correctas de cada uno de estos términos para que entiendan a qué nos referimos cuando los expresamos. Muchas gracias.